Si yo esta charla lo hubiera dado hace 5 años, o pues cuando empezamos con el mundo de la telefonía IP, 5 o 6 años, no recuerdo ya casi el tiempo que ha pasado, pues os hubiera soltado aquí que es una revolución tecnológica, que aporta un montón de nuevas funcionalidades, un montón de cosas ilusionantes que estaban llegando en el mercado y que realmente la tecnología de la telefonía IP y concretamente el mundo Asterisk era súper innovador y sigue siendo súper innovador, pero bueno, yo creo que la coyuntura ha cambiado, creo que eso ya es como una realidad y a día de hoy una de las cosas que más nos preocupan a todos es el ahorro. Es decir, la tecnología es muy importante, evidentemente hay que hacer un uso racional de la tecnología, pero la tecnología tiene que tener un sentido. Y a día de hoy, pues la coyuntura económica mundial, que todos sabemos cómo están las cosas, es la de ahorrar. Y esa es una de las razones por las que Asterisk es lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Como sabéis, es un software y un entorno para el desarrollo de aplicaciones de telefonía IP. Asterisk es un software que fue desarrollado en el año 1999 por un joven que se llama Mark Spencer, que tuvimos la suerte de que en el año 2008 estuviera aquí con nosotros en Bilbao, en una conferencia que organizamos en el Guggenheim, y nos estuvo contando un poco pues, cómo había nacido ese software y la revolución tecnológica que había sido el tener dentro de su ordenador una llamada telefónica, con todo lo que posibilitaba. Es decir, la telefonía, que pasaba de ser esos grandes armarios o esas grandes cajas con un montón de placas metidas en un centro de datos, en una empresa, pues él tenía la telefonía en su ordenador y eso le posibilitaba hacer un montón de cosas. Entonces, ese software ha seguido desarrollándose y ha llegado a lo que es hoy en día Asterisk. Que Asterisk es un software que está liderado el desarrollo por una empresa americana que se llama Digium. Digium es una compañía con unos 200 trabajadores más o menos, que está participada por dos de los centros de inversión más importantes, de los grupos de inversión más importantes americanos, con un montón de capital en I+D, en desarrollo de producto, y que hace de Asterisk una solución, como os voy a contar a continuación, pues súper interesante para desarrollar este tipo de aplicaciones. Basándonos en Asterisk, hemos hecho nuestro propio paquete, nuestra propia solución que se basa en Asterisk y que además de tener un núcleo de Asterisk que lo hace muy bien, las comunicaciones de voz lo hace súper bien, le hemos puesto un montón de componentes alrededor pues que nos aportan escalabilidad, flexibilidad, que nos dan más potencia, etcétera. ¿Vale? Es simplemente eso. Y voz en realidad es Asterisk, pero le hemos puesto sobre la capa de Asterisk una serie de componentes extra. Decidimos hacer este cambio de paradigma, de trabajar directamente con Asterisk por dos razones principales. La primera de todas, para ampliarle funcionalidades. Teníamos unas ciertas necesidades, pues por ejemplo, nuestros clientes no quieren entrar ahí a un terminal negro y andar editando unos cuantos ficheros de texto para configurar su centralita. Requieren un panel web que sea muy sencillito de utilizar y que les permita hacer un montón de cosas. Una de las primeras patas que desarrollamos fue hacer un panel web que aportara un montón de funcionalidades, que luego os voy a contar algunas. Además, le queríamos poner ciertas funcionalidades a nivel de centralita que Asterisk igual no hacía. Entonces, bueno, pues también era buena idea ponerle ciertos componentes de software pues, para el manejo de colas, para el manejo del CDR, etc. También nos ha permitido, por ejemplo, dentro del paquete de la solución, desarrollar un softphone. ¿Sabéis lo que es un softphone, no? Es un software que se instala en tu ordenador y te hace las veces de terminal telefónico. Le pones unos cascos y puedes hablar directamente desde el ordenador. Pues nos ha permitido empaquetar dentro de la solución un softphone con un coste cero, con lo cual, pues para el tema del ahorro, todo lo que multiplicas por cero. Y luego también el otro eje sobre el que queríamos desarrollar la solución y voz es un poco proporcionar estabilidad. Bueno, este listado sería enorme, habría un montón de razones más, pero bueno, son las principales, así como clientes creo que es lo que os interesa. Proporcionar estabilidad nos referimos, pues por ejemplo, a poder desplegar entornos en alta disponibilidad, poder hacer que el despliegue de actualizaciones sea más sencillo, poder hacer que el despliegue de centralitas sea más sencillo, bueno, todo este tipo de razones técnicas. Y luego monitorización, poder tener nuestros sistemas monitorizados, saber cuándo cae una línea, saber cuándo está pasando algo con el disco duro del equipo donde está instalado, o sea, todo lo que ello conlleva. Total que, desde nuestro punto de vista, iVoz es un Asterisk más. O sea, es Asterisk con unas cuantas cositas más que os van a hacer que vaya mejor. El mundo de la telefonía IP, una de las características que tiene súper chulas para el usuario es
precisamente que es IP, que ya no tienes un circuito conmutado que es desde este punto hasta este punto pasando por aquí. Ahora ya estás en una red de datos global. Entonces, estableciendo los medios técnicos necesarios, por ejemplo, podríamos tener usuarios distribuidos. Una persona, yo tengo un teléfono en mi casa, o mi propio softphone, lo tengo registrado contra mi centralita y soy un usuario de la centralita aunque esté en mi casa. Me voy a un bar, pongo mi ordenador, me conecto a la red Wi-Fi, me conecto por mi VPN a mi servidor de mi oficina y soy un usuario que estoy trabajando. Soy la extensión 203. Me pasan la llamada y me llega donde me llegue. Tengo un softphone en mi teléfono móvil registrado contra mi centralita y puedo recibir la llamada en el softphone. Es decir, tienes ya, estás desubicado totalmente, no tienes que estar en un sitio para utilizar la telefonía de tu compañía. Otra funcionalidad que nuestros clientes aprecian mucho, los buzones de voz que los recibes en un correo electrónico. Súper interesante, te dejan un mensaje y te llega a tu iPhone, a tu Android, te llega ahí un mensajito con el correo, con el mensaje que te han dejado. Puedes hacer desvíos de llamada, llamadas en espera, llamadas a 3, todas las cosas que puede hacer la telefonía tradicional, lo puedes hacer con telefonía IP. Tienes salas de videoconferencias gestionables desde un panel web, puedes entrar en la sala de conferencias, etc. Tenemos toda la parte de grupos ACD, como nos contará luego Yagoba, pues para grupos ACD son las colas de atención y distribución de llamadas telefónicas en función de ciertos factores, ¿vale? Lo que se utilizan los call centers para atender. Videollamada, etc. Desde el punto de vista de centralita, bueno, pues tenemos rutados de todo tipo, pues para poder montar un proyecto que esté conectado a enlaces primarios, a enlaces RDSI y, por supuesto, a enlaces de VoIP. O sea, podemos hacer implantaciones mixtas. Hay gente que no quiere quitar todos sus primarios de la noche a la mañana. Bueno, pues tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos controlar todos los permisos de quién puede llamar, quién no puede llamar, a dónde puede llamar, etc. Un potente motor de reporting que da información de toda la cantidad de llamadas que se hace, a dónde se llama, cuánto tiempo, etc. Podemos hacer grabación de llamadas, tanto grabación bajo demanda, grabación de todos los canales que están pasando por la centralita, etc. Tenemos integración con fax, está medio muerto, todos lo sabemos, el correo electrónico le ha hecho bastante daño, pero bueno, hay gente que sigue utilizando fax para mandar contratos, para no sé qué, pues tenemos esa capacidad. Y tenemos monitorización en tiempo real de toda la centralita. Asterisco da la independencia del proveedor, del operador tradicional de Telefónica, que te va a vender su centralita, se va a encargar de que todas las llamadas sean como ellos quieren que sean, te van a aplicar sus complejos sistemas de facturación para que no sepas muy bien lo que estás pagando y realmente estás ahí captivo. Nosotros somos un proveedor independiente del operador. Trabajamos con Sarenet porque sabemos que funcionan bien, que dan calidad, que aportan. Si el cliente además necesita tener una línea que la saca por otro sitio, le vamos a permitir hacerlo. Porque en ese sentido lo que nos preocupa, tanto a nosotros como a Sarenet, es que el cliente tenga una solución con la que esté contento y esté pagando lo que considera adecuado. Entonces, ese es un punto muy clave. Además, nos permite integrarnos con la telefonía tradicional. Vamos a suponer un caso en el que una persona tiene 60 extensiones desplegadas o 100 extensiones desplegadas y no quiere entrar en el mundo de la telefonía IP para montar un pequeño grupo dentro de su empresa, pero no quiere tener que cambiar toda la centralita, pagar costosas licencias de la centralita tradicional. Bueno, lo que podemos hacer en proyectos determinados es integrarnos, montar nuestra centralita, que nuestra centralita esté enlazada con su centralita tradicional y pues pasarnos llamadas de una centralita a otra y hacer integraciones mixtas. Eso es algo que también se hace bastante. Es voz IP a bajo coste de implantación. Obviamente, el hecho de que sea software libre y que no tengas que pagar por cada usuario que pongas una licencia, eso ya es, en cuanto escalas un poco, pues es una grandísima ventaja. Nos permite desplegarlo tanto en la nube como en casa del cliente. Luego os voy a explicar un poco cuándo interesa a uno y cuándo interesa al otro. Aporta escalabilidad, es decir, aporta que si nuestra empresa crece un montón, pues derivado de que no hay licencias, pues el coste no se dispara y además es muy sencillo de hacer directamente desde el panel web. Una persona va dando alta a los terminales, dice quién es la personita y ya lo tiene configurado. Y luego al final damos también mucha sencillez de uso. Los grandes sistemas corporativos, pues seguramente muchos los conocéis, configurarlos depende. Qué sistema sea, suele ser tela. Entonces, nosotros nos hemos preocupado mucho desde el hecho de tener el desarrollo dentro de la casa y ser fabricantes de la solución nosotros, pues tenemos un equipo de desarrollo que se preocupa mucho de la usabilidad, de que sea sencillo de utilizar y que sea fácil. Asterisco os va a permitir, sobre todo, ahorrar mucho dinero desde el principio. Ahorrar en la inversión inicial, es una solución sensiblemente más barata que soluciones de mercado de nuestra competencia. Os va a permitir, el hecho de que seamos independientes, os va a permitir ahorrar en infraestructuras. Telefónica nunca te va a venir y te va a decir, Telefónica o Euskaltel o cualquier operador que se os ocurra,
no te va a venir a decir, oye, que te sobra un primario, dalo de baja, que con la nueva solución que te voy a poner, o sea, nunca te lo van a decir. Nosotros sí, nosotros lo primero que hacemos en un proyecto grande es vamos a analizar un poco qué tiene el cliente y cuánto necesita. Y vamos a decirle, oye, ahórrate en infraestructuras estos 2 primarios, que estás yendo por voz IP y no los vas a utilizar. Te va a permitir ahorrar en llamadas, te va a ahorrar en licencias y te va a ahorrar en mantenimiento. Os va a permitir hacer cosas interesantes con vuestra telefonía. Esto es súper interesante. Cosas como las salas de conferencias, los buzones de voz a mail, tener gente desperdigada por un montón de sitios que funcionen como si estuvieran en la misma oficina. Todo este tipo de funcionalidades te las va a dar. Y luego, pues, sobre todo, estas funcionalidades que puedes decir, bueno, me las da todo el mundo, te las va a dar con inversiones razonables.